de varios meses hemos terminado el capítulo 11 del Evangelio de Lucas y hoy vamos a dar inicio al capítulo 12 del Evangelio de Lucas y el título del sermón es Cuidado con la hipocresía. Y aunque cambiamos de capítulo, hermanos, realmente la idea sigue siendo la misma del final prácticamente del capítulo 11, donde el Señor ha enfrentado a los líderes religiosos de la época, donde el Señor no se ha guardado las palabras más duras contra aquellos que son hipócritas, contra aquellos que por fuera se muestran excelsos, por fuera se muestran hermosos, pero por dentro están cargados de inmundicia. En el texto vemos como un hombre le ruega, en los sermones pasados, vimos como un hombre le ruega al Señor Jesús de que por favor vaya y coma con él a su casa. Y el Señor accede a ir con él, aunque en el contexto, hermanos, que nosotros vemos, sabemos que los fariseos no invitaban a personas que no fueran exactamente lo mismo que ellos. Es decir, que no fueran fariseos. Fariseo invita a fariseo. Y lo extraño de todo es de que el Señor accede a ir a la casa de este hombre. Y estando allí sentado, dice que el hombre se extraña porque él no se lava las manos. Y nosotros estuvimos viendo y entendiendo el hecho de que el Señor no se lava las manos, no porque el Señor tenga algo contra la higiene, sino porque el Señor sabía lo que estos hombres hacían. Y el lavamiento de las manos era un ritual que esos hombres utilizaban. Y en medio de una comida, estos hombres se podían llegar a levantar 4 o 5 veces a seguirse lavando las manos, porque era una señal de pureza. A lo que el Señor les dice, ustedes son necios, ustedes se empeñan en limpiarlo de afuera, lo exterior, pero por dentro todo está sucio. ¿Acaso el Dios creador de lo exterior no fue el mismo que también creó el interior? Limpiaos pues la parte interna y luego entonces hagan lo demás. Y vimos, hermanos, cómo estos hombres cumplían a cabalidad todo este tipo de rituales y todo este tipo de imposiciones. Y estos hombres, vimos por ejemplo, que eran especialistas en diezmar e incluso las hortalizas, porque recordemos que en el Antiguo Testamento el diezmo era comida, eran elementos que se cultivaban en las tierras. Y entonces ellos apartaban y cuentan los historiadores que estos hombres eran tan quisquillosos que contaban hoja por hoja para diezmar de esa manera correctamente el 10% de lo que había producido la tierra. Pero el Señor les dice, ustedes son hipócritas porque ustedes, aparte de mostrar el que diezman, aunque esto es bueno que lo hagan, ciertamente no deben olvidar lo otro. Y lo otro que era que estos hombres en pretexto acababan con las viudas, arrasaban, despojaban a los más desfavorecidos de la sociedad. Luego vimos en el sermón pasado cómo un hombre aparece en la escena y este hombre siente mucha más responsabilidad porque el Señor le dice, le dice, Señor, maestro, cuando dices esto nos agravias también a nosotros. ¿Por qué razón? Porque era un intérprete de la ley y el intérprete de la ley era el teólogo, aquel que mandaba o interpretaba las escrituras y decía qué era lo que se debía hacer. Así que el fariseo era un seguidor de lo que el intérprete de la ley enseñaba. Entonces el fariseo quería seguir fielmente en las enseñanzas del intérprete de la ley. Por eso el intérprete de la ley queda perplejo al ver cómo el Señor acusa al fariseo, porque al acusar al fariseo, ¿qué está haciendo directamente? Acusar a aquel que manda hacer todas estas cosas al fariseo. Por eso él se siente aludido completamente y él dice, usted diciendo esto, maestro, verdaderamente nos afrentas a nosotros. Verdaderamente nos afrentas a nosotros. ¿Y cuál fue el reclamo del Señor frente a esta religión hipócrita de esos hombres? Bueno, que eran hombres especialistas en poner cargas en las personas, cargas de las cuales ellos ni siquiera eran capaces de mover. Y en ese sermón tuvimos múltiples de aplicaciones y que muchos de nosotros muchas veces, hermanos, decimos, no, nosotros estamos muy lejos de ser como tales hombres. Nosotros estamos muy lejos de ser como los fariseos, nosotros jamás seríamos como los intérpretes de la ley, pero estudiando con detenimiento, hermanos, encontramos que aún nosotros, habiendo creído en el Evangelio y haber caminado ya varios años en el Evangelio, muchas características de estos hombres pueden habitar dentro de nosotros y por eso estamos llamados a examinarnos.
Ahora, el contexto en el que se da Lucas 11 es el salón de una casa. Sabemos por las escrituras y por como el texto lo enseña de que había más de un fariseo y había más de un intérprete de la ley, porque cuando el Señor habla ahí en el texto, Él lo dice en plural. Si hubiera uno, hubiera dicho tú fariseo, pero vemos que el Señor dice ustedes los fariseos, ustedes los intérpretes de la ley. Es decir, que habían bastantes personas ahí. Lucas, ya en el capítulo 2, en el texto de este día, nosotros vamos a encontrar que ha cambiado algo en el texto y aparece algo muy interesante. Dice, en esto, después de esto quizás, juntándose por millares la multitud. Esto es algo característico del ministerio de nuestro Señor Jesús. Historiadores judíos de la época cuentan que verdaderamente eran multitudes, y que, al punto que muchas veces tenía que apartarse a los desiertos porque en las poblaciones, en las pequeñas aldeas, estas multitudes no entraban. Se apartaba a veces para tener momentos a solas, pero la gente y las multitudes agolpaban. Y hay algo muy interesante ahí que Lucas no deja pasar por alto. Dice, eran tantos que unos a otros se atropellaban. Se atropellaban. Ahora, este texto, hermanos, que vamos a ver el día de hoy, el Señor está hablándoselo a sus discípulos. Hay una multitud atrás y se atropellan. Se atropellan porque es mucha la gente. Pero estas palabras están dirigidas especialmente a sus discípulos. A sus discípulos. Dice en las Sagradas Escrituras, vamos a leer el texto. Y en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, lo proclamarán en las azoteas. Oremos. Padre, ponemos delante de ti este texto. Habla a tu iglesia, oh Dios. Habla a tu iglesia, Padre. Ten misericordia de nosotros en este día. Padre, que mis hermanos en esta mañana puedan tener corazones enseñables. Que tu Espíritu que está aquí en este lugar pueda abrir sus corazones para que la palabra tuya, oh Padre, entre, penetre en ellos. Y no solamente sea una palabra oída que pronto después del almuerzo será olvidada, sino que sea algo que nos lleve a meditar y a contemplar nuestra situación, a examinarnos acerca de cómo estamos en la fe. Padre amado, ten misericordia de cada uno de los que estamos aquí y te pido ayuda pronta para mi persona, porque soy un hombre limitado, Señor, torpe. Ayúdame para que pueda enseñar con claridad. Dale claridad, Señor, a mis palabras, Señor, para que pueda también ser fiel a tu verdad. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. En el año 1983, el 23 de julio, nació un hombre llamado George Peter Besse. Creció en Hungría y pronto se le vio que era un hombre destacado para la lectura de la Biblia y para la asistencia a los cultos católicos y se convirtió en un sacerdote de la Iglesia Católica Romana en Hungría. Con los años se volvió una figura muy influyente y lo que este hombre lo hace más influyente es su lucha acérrima contra el homosexualismo, contra todas estas enseñanzas que distorsionan de cierta manera la base fundamental de las familias y de lo que Dios ha estipulado acerca de la familia. Rápidamente este hombre fundó organizaciones y trabajó muy de la mano con los actuales, con el actual gobierno que gobierna y ha gobernado durante varios años. Es un gobierno, digamos, de derecha en Hungría y digamos que ellos han querido defender los valores fundamentales de la sociedad, algo que nosotros también defendemos como cristianos. Nosotros defendemos los valores fundamentales de la sociedad. Nosotros no queremos que la sociedad se pervierta aún mucho más de lo que ya está, ¿verdad? Y este hombre
resulta que su fama, a causa de lo que él predicaba y de lo que él enseñaba en contra de todo esto, pues lo hace una persona reconocida, más en un país donde la derecha, digamos, de cierta manera tiene mucha más influencia y donde la gente es mucho más conservadora. Polonia, Hungría, son países realmente más conservadores. Nosotros vivimos en un país donde es todo lo contrario. Somos los más liberales de todos. Nosotros aceptamos cualquier cosa que salga nueva. Aquí en Suecia nosotros aceptamos inmediatamente y decimos sí, deben tener razón. Si eso lo cree mucha gente, debe ser verdad. No, allí estos países son realmente conservadores. El problema es de que este hombre que se oponía con dientes a este tipo de movimientos, un día cualquiera, en el año 2024, en el otoño del año pasado, revienta una grave noticia en contra de este hombre, y es de que este hombre es un homosexual y que este hombre tiene relaciones con múltiples de hombres y que este hombre graba sus relaciones sexuales y que muchas de estas relaciones están en internet y que este hombre incluso participaba de fiestas y de eventos de este tipo de índole. Lo cual despertó una reacción supremamente fuerte en medio de la sociedad húngara, debido a que si un hombre que defiende con puños y dientes, que él defiende la familia y que se opone completamente a todo este tipo de prácticas, y este hombre aparece filmado y todo esto, haciendo estas prácticas, todo el mundo se escandalizó, inmediatamente fue removido de su cargo, e inmediatamente todo lo que era el gobierno y los apoyos en las organizaciones que él había fundado en contra de esto, quitaron su apoyo, retiraron su nombre de todas partes, y quedó, digamos, en cierta manera olvidado. Eso es lo que sucede, hermanos, con la hipocresía. Vemos un ejemplo claro en nuestra época moderna que sucedió apenas hace un año. Este sacerdote, con puños y dientes, defendiendo según esto tantas cosas, al final es un promotor de todas estas ideas. Por eso el día de hoy vamos a estar enfocados en esto, porque el Señor continúa hablando acerca de lo mismo, de la hipocresía. Pero en este momento ya ha salido de la cena, ya no está cenando con los fariseos ni con los intérpretes de la ley, ¿no? Salió a la calle, dice que se amontonó gente, se atropella la gente, hay tanta gente. Y entonces él empieza a decir, estos versículos 1, 2 y 3 frente a toda la multitud. Jesús quiere, hermanos, que sus seguidores comprendan algo fundamental. Dios no está enfocado en las apariencias externas. Dios está enfocado en el corazón de aquellos que le siguen. Las apariencias externas cualquier persona puede tenerlas. La pureza del corazón es algo que solamente Dios lo puede ver y que muchos de nosotros podemos ver debido a los frutos, pero es a veces muy difícil, hermanos, de detectar la mentira del error, el verdadero del hipócrita. Vamos a estar meditando en 3 puntos principales, y es el punto número 1, un poco de hipocresía todo lo corrompe. El punto número 2 es lo oculto se revelará y lo secreto se proclamará. Y el punto número 3 es vive con integridad. Ahora, ¿cuántos de ustedes conocen la levadura? Mi hermano José, que está allá sentado, la conoce mejor que todos nosotros. Hay un elemento muy interesante con la levadura. ¿Qué es ese elemento y por qué es tan importante la levadura? Eso ha estado en la historia de la humanidad desde toda la existencia de los humanos. Ha existido levadura, se ha trabajado con levadura. ¿Para qué se usa la levadura? Para fermentar y para hacer que los pancitos... El panadero nos hace trampa, ¿verdad? Echa un poquito más y los pone más grandes y decimos, está grande el pan. Cuando mordemos todo está coco por dentro, ¿verdad? Dice, este panadero nos ha engañado. Bueno, realmente, hermanos, el tema con el uso de este tipo de la levadura es que la levadura tiene que saberse utilizar muy, muy bien, porque la levadura es extremadamente amarga. La levadura es extremadamente amarga y la forma como se tiene que usar se debe de usar en las cantidades necesarias para que primero haga su efecto de fermentar y de hacer crecer la masa, pero también de que al aplicarle mucho la masa se echa a perder debido al amargor de esta misma. Ahora, hay un punto interesante porque la hipocresía en las Escrituras es muy, muy comparada con la levadura. ¿Y qué sucede también con la levadura? ¿Algunos de ustedes han escuchado actuar la levadura? Sí. ¿La han escuchado actuar? Uf, hermanos, qué privilegio. Yo no la he escuchado actuar. He visto cómo funciona, pero escucharla no la he podido escuchar.
Algún día debo hacerlo, pero es extremadamente silenciosa. No es ruidosa la levadura. La levadura no produce un ruido como tal. Es algo silencioso, es como crecen las plantas. Realmente no producen un ruido, pero ciertamente nosotros estamos viendo cómo están creciendo las plantas, ¿verdad? Especialmente en esta temporada en la que estamos. Ahora, aunque actúa silenciosamente, aunque se utilizan pequeñísimas cantidades, afecta a todo. Su efecto es realmente grande, aunque se aplican pequeñas cantidades y aunque es demasiado silenciosa que quizás no la podemos percibir con nuestro sentido auditivo. Mis hermanos, ¿por qué el Señor les dice que guarden, que tengan cuidado de la levadura de los fariseos, de la hipocresía de los fariseos? Es porque la hipocresía de estos hombres no era escandalosa ni evidente al principio. No empieza con un gran pecado público, porque si ustedes se dan cuenta y leen el texto, estos hombres eran intachables. Seguían, hermanos, los mandatos de una forma impecable. Sino que su pecado inició con una pequeña decisión interior de fingir, de esconder, de aparentar. Poco a poco. Los fariseos, hermanos, no se opusieron a la ley de Dios, no se opusieron a Dios de un día para otro, sino que lentamente introduciendo una y otra práctica, lo que hicieron estos hombres fue terminar completamente apartados de Dios, al punto que rechazan al mismo enviado de Dios, a su mismo Hijo. Por eso el Señor Jesús en el sermón pasado le decía: ustedes son unos hipócritas porque ustedes dicen, hemos construido los sepulcros de los profetas, sabiendo que fueron sus mismos padres los que los asesinaron. No se crean mejor que sus padres, porque su espíritu rebelde que rechaza la verdad todavía habita entre ustedes, aunque ustedes han edificado ciertamente los sepulcros de los profetas, los cuales asesinaron vuestros padres. Hermanos, estos hombres fingían tener fe, fingían creer realmente por el simple hecho de seguir todos los rituales, cuando realmente por dentro estaban en la más penosa oscuridad. Mostraban tener amor por los demás cuando daban alguna limosna. Estos hombres eran especialistas para dar alguna limosna y fijarse de que todas las personas alrededor pudieran ver lo que estaban dando. Hace 8 días veíamos, no es muy común esto que hacían los fariseos en nuestro tiempo. ¿Acaso no vemos tanta gente siendo tan bondadosa en estos videos que se hacen virales? ¿Por qué razón hemos caído en esto tan sucio, hermanos? Y que muchos de nosotros realmente festejamos y vemos, donde una persona para entregarle algo a otra, eso tiene que verlo miles de personas y millones de personas. Estos hombres, hermanos, fingían bondad cuando realmente no eran bondadosos. Fingían amor cuando realmente no amaban a nadie, más bien despojaban a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Oraban en voz alta cuando realmente, hermanos, no conocían a Dios ni tenían comunión con Él. Ahora, todo empezó con una pequeña porción de hipocresía, con una pequeña porción de vamos a hacer esto así para ser vistos, no queremos quedar mal, vamos a hacerlo de esta manera, lo hago porque de alguna manera es el bien para los demás. Voy a aparentar esto porque de alguna manera esto le haría mucho mejor a tal persona. Es que no es para tanto, no es tan grave. Y la frase más sonada en todo el mundo hoy: solo Dios puede juzgarme. Lo más aterrador de todo es que los juicios de Dios son severos y justísimos. ¿No te da temor que sea Dios mismo el que te juzgue? A mí que me juzgue un hermano, que me juzgue mi mamá, mi papá, pero que Dios mismo me juzgue, eso verdaderamente debe hacernos temblar. Hermanos, las pequeñas pizcas de levadura en la vida nuestra no se notan a un principio. Son cosas demasiado pequeñas. Son cosas que al final se terminan normalizando. Se convierte en un estilo de vida. ¿Ustedes creen que estos hombres del texto a los cuales el Señor confronta con dureza? Y recordemos, hermanos, que el Señor, cuando nosotros vemos exaltado realmente a Cristo, digamos,
exponiendo el pecado de las personas, nosotros vemos la severidad en la que Él lo hizo respecto a la hipocresía religiosa. Él perdonó a una prostituta, Él perdonó a un ladrón, Él perdonó a un recaudador de impuestos, Él perdonó a un ladrón en la cruz también, pero cuando se trató de los que eran hipócritas religiosos, no se guardó ni una sola palabra, sino que fue severamente duro con ellos. El apóstol Pablo, hablando a las iglesias en Galicia, dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito de levadura hace que todo se fermente. Y el problema con la hipocresía es que lo que hace es desfigurar el carácter y corromper completamente el testimonio. El problema no es que la hipocresía crezca, el problema es en lo que se termina convirtiendo. Lo que empezó con una pequeña máscara para protegernos, quizás de la opinión ajena, quizás de lo que otra persona pensaba de nosotros, termina moldeando por completo nuestro carácter. Dejamos de ser realmente las personas que realmente somos. ¿Por qué razón hay tanta hipocresía? ¿Por qué razón siempre hay tantas máscaras y máscaras y máscaras? ¿Por qué quizás es tan difícil mostrarnos como realmente somos? Porque vivimos en función de lo que piensan los demás de nosotros y no de lo que piensa nuestro Dios de nosotros. Los fariseos no comenzaron odiando la verdad. Ellos no se levantaron un día y dijeron, vamos a odiar la verdad. No. Pero alimentar esa religiosidad vacía, esos ritos, esos lavados de las manos, esas prendas largas, esas oraciones en público, esas vistas de las limosnas, eso fue lo que hizo en ellos ir alimentando el monstruo de la hipocresía en ellos, y lo que se terminaron convirtiendo fue en seguidores de aquella verdad que algún día prometieron seguir. Se convirtieron en los perseguidores de aquel mismo Dios que prometieron algún día adorar. Vamos a echarle un poquito de esto, vamos a hacer esto, pero no es para tanto. Mira, hay muchos más que lo hacen de esta forma. Esa, hermanos, es la tragedia de la hipocresía. Que no solamente oculta el pecado, sino que al final lo termina justificando y luego lo termina defendiendo. Por eso la acusación del Señor es tan dura. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos. Algunos de nosotros aquí podríamos decir, hermano, creo que este tema no compete para nosotros. Creo que nosotros todos venimos aquí de buen corazón, todos tenemos un corazón tan limpio. En nosotros no hay nada de levadura. ¿Por qué enseñas este tipo de cosas? El sentido de esto, hermanos, es porque la hipocresía puede cantar en la iglesia, puede mentir en la casa, puede predicar con pasión, puede vivir con orgullo, puede parecer devoto, pero realmente estar desconectado de Dios. Hace unos días hablando con los hermanos, nosotros tenemos bastantes reuniones a veces en la semana con otras iglesias aquí en Europa y esto. Y yo fui uno de los que, digamos, me quejé en el sentido de que, oye, sería bueno quizás no tener tantas reuniones debido a las grandes ocupaciones que tenemos. Primero, porque trabajamos tiempo completo. Segundo, por nuestras familias. Al final, hermanos, nuestra salvación no dependerá de cuántas reuniones tuvimos con los pastores realmente, sino realmente de cómo era realmente nuestra relación con Cristo. Una persona podría quizás alzar sus manos al momento de cantar, podría aplaudir, podría venir realmente todos los días y nunca fallar. Sin embargo, realmente hacer esto solamente como un tipo de cortina y realmente no estar creyendo en el Dios verdadero. Lo más tenaz de todo esto, hermanos, lo más grave es que los hombres pueden engañar a los hombres, pero de ninguna manera podrán engañar a Dios que escudriña los corazones de todos los hombres. Tú puedes engañarme a mí, pero no puedes engañar a Dios. Tú puedes engañar a tu esposa, pero no puedes engañar a Dios. Tú puedes engañar a tu esposo, pero no puedes engañar a Dios. Dios es Dios, es la deidad y no puede ser burlado ni engañado de ninguna manera. Ahora es curioso que Cristo en el texto no dice
No se preocupen por lo poquito de la levadura. Es un poquito nomás, déjenla nomás pasar. ¿Qué acaso qué puede tener de malo? No, sino que Él habla y dice, guardaos de la levadura. Vigilen activamente, manténganse firmes. Miren realmente, con cuidado. Examínense con frecuencia. Es curioso que el Señor haya tenido que tomar este tema aparte con sus discípulos después de haber salido de esta reunión con estos hombres y después de haberles hablado tan duramente a esos hombres en esta cena. Tiene que salir y tomar a sus 12 y decirles, mire, guardaos de la levadura de los fariseos, guárdense de ser como ellos. Mateo más bien nos dice, escuchen todo lo que ellos mandan, pero no hagan lo que ellos hacen. Mi hermano, combatamos la hipocresía. Combate la hipocresía, porque hay en muchas ocasiones, en muchas áreas de nuestra vida, muchas veces, hipocresía. Hacemos cosas no para glorificar a nuestro Señor, sino porque de cierta manera queremos mostrarnos de ciertas formas frente a las demás personas. El cristiano verdadero no es aquel que no peca, sino que es aquel que es sincero delante de Dios y dice, Señor, ayúdame, ayúdame. No es aquel que pretende tapar todo con una simple manta, como aquellos que barren y esconden todo debajo de la manta. No, el cristiano verdadero dice, Señor, ayúdame, porque hay hartas cosas escondidas en mi manta. Hay hartas cosas escondidas debajo del tapete, sácalas por favor, ayúdame. Ese es un cristiano que es salvo. Que no pretende decir, Señor, y autojustificarse y decir, bueno, pero yo he visto que tal hermano lo hace. Lo haré yo también entonces. No. El estándar nuestro, hermano, no son los hermanos. El estándar nuestro no es Daniel, no es Roberto, no es Víctor, no es Patricio. No, el estándar nuestro es Cristo. Cristo. Combate la hipocresía, hermano, porque debes reconocer que hay cosas que tú haces únicamente para quedar bien. Hay momentos cuando estamos conectados, tenemos reuniones por Google. Yo le digo, hermano, ¿realmente estás ahí? Quiero verificar que realmente. A veces ha pasado que hemos dado peticiones de oración a personas que están conectadas y, oye, te tocó orar. O sea, ¿qué quiero decir con esto? O sea, te has conectado a la reunión y estamos orando al Dios verdadero, santo, nuestro hacedor. Y tú te has conectado únicamente para cumplir y tú dejaste prendida tu computadora para decir que estás ahí y cuando realmente tú no estás escuchando nada. Dios no, hermano, Dios no puede ser burlado de esa manera. Te puedes burlar de nosotros, pero eso es hipocresía. Pretender decirle a un hermano, te amo realmente, pero realmente, hermanos, en nuestro corazón maquinar cosas contra esas personas. Poder hablar y quizás hacer cosas, hermanos, solamente para ser vistos. Eso es hipocresía. Pero eso solamente se combate hablando con honestidad a nuestro Dios, rindiéndonos diariamente a nuestro Dios y diciéndole, Señor, por favor, escudriña las intenciones de mi corazón. Rindiendo cuentas a nuestro Dios. Señor, ayúdame. Rindiendo cuentas a los hermanos también, a otros, Señor. Perdóname. Miren, hermanos, hay algo que a mí me fascina de la vida eclesial y más del congregacionalismo que nosotros tenemos en esta iglesia. Y es el poder yo rendirles cuentas a ustedes y ustedes rendirme cuentas a mí y todos rendirnos cuentas entre todos. Eso es hermoso. Un hipócrita no puede hacer eso. Que un hermano, por ejemplo, pueda tomarse la delicadeza y decir, hermano, mira, voy a cumplir aniversario con mi esposa e iremos de viaje. Vamos a celebrar juntos. Oren por nosotros. Eso es mostrarse como es. Y en el descanso también se glorifica a Dios. ¿Acaso no se glorificará a Dios en el matrimonio de los hermanos que están descansando? ¿Acaso Dios no se glorificará en el hecho que pasen tiempo juntos? ¿Acaso Dios no se gloría en el hecho que un matrimonio fructifique? Dios es glorificado, aunque esos hermanos hoy no estén aquí. Cuando alguien es hipócrita,
No le importan ese tipo de cosas. Pero cuando alguien realmente medita en esto, dice, son mis hermanos, debo amarlos, debo informarles, debo estar pendiente de ellos. Que ellos sepan de mí y yo de ellos. Hermanos, pero también hay que recordar que la integridad o el hecho de no ser un hipócrita no significa que eres perfecto. Eso es muy importante entenderlo. No enseñamos perfección. Muchas veces hemos hablado aquí, no enseñamos reglas. El cristianismo no son reglas. Nosotros no enseñamos moralismo a las personas. Nosotros no enseñamos un montón de reglas. Hay gente que dice, me gusta la religión porque hay reglas. No, nosotros no creemos en las reglas. Nosotros creemos en la transformación del corazón. Y eso es muy diferente. Si algún día aquí se predican reglas y no se predica el evangelio que transforma el corazón, debes pararte y decir, no estás predicando el evangelio. No estás predicando el evangelio. Un corazón íntegro no es aquel que nunca falla, sino aquel que no pretende ser algo que no es. Que si se cae, lo reconoce. Que si duda, lo confiesa. Que si lucha, no lo esconde. No lo esconde. Señor, ayúdame. Estos 15 días que he estado sin mi esposa ha sido difícil para mí. Y lo he confesado miles de veces. Esto no puede volver a suceder, digo yo. Pero hermanos, eso es verdaderamente confesar. Es hermoso, por ejemplo, cuando oramos muchas veces, hermano, por favor, oren por mí. Cuando algún hermano se levanta y dice, hermano, oren por mí, estoy luchando con esto. Cuando un hermano me dice a veces, hermano, quédate un poco en la reunión, quiero hablar contigo. Mira, pasa esto en mi vida. Eso es mostrarse como es. Eso es mostrarse transparente. No querer aparentar. Yo siempre les digo, a mí me da mucho miedo la gente que todo está bien, siempre están bien. Me da mucho miedo. Hermano, ¿bien? Hermano, bien. Hermano, 2 meses, bien. Digo, ¿será que a mí siempre me pasan las cosas malas? ¿Será solamente a mí me pasarán las cosas malas? O sea, a estos hermanos nunca les pasa nada. ¡Qué bueno! Pero realmente eso sabemos que no es así. Sabemos que muchas veces, hermanos, no estamos bien. No estamos bien. Algo muy peligroso de la levadura, hermanos, y por lo cual debemos tener tanto cuidado es porque no se ve desde afuera. Desde afuera no podemos ver a alguien que tiene levadura. Generalmente eso se ve, siempre está dentro. Y la única forma en cómo eso se termina notando es en el resultado final de la masa inflada. A mí me causa mucha curiosidad, pero si nosotros vemos los discípulos del Señor Jesús, vemos a un Pedro que explotaba, a un Pedro que reaccionaba muchas veces, ¿sí? Pero era un hombre que amaba al Señor. Había un hombre que nunca dijo nada, que nunca renegó, que nunca alzó su voz, y era Judas. Y en ese hombre estaba inflándose la levadura y al final vemos el resultado de este hombre. Vemos a un Pedro que sí negó al Señor y cayó postrado de rodillas en arrepentimiento. Pero vemos a otro hombre que nunca dijo nada. Cayó y la levadura en su corazón infló. ¿Qué fue el resultado de esto? Fue y besó al Señor y lo entregó. Guardaos de la levadura. Guardaos. Lo mismo que el Señor le está diciendo a sus discípulos allí después de haber salido de esta cena con esos hombres. Es la misma advertencia para nosotros. Guárdense de la levadura. Guárdense de la hipocresía. Yo les decía hace ya un mes más o menos en la predicación, hermano, no quisiera yo que fueras un carro perfecto. Hay hermanos que aman sus carros. El hermanito Víctor mantiene su carro perfecto por fuera y es hermoso realmente, pero mayormente que cuidar de nuestros carros por fuera, debemos también cuidar mucho por dentro, ¿verdad? No quiero que seas un carro perfecto por fuera y que yo te vea hermoso por fuera, pero cuando yo te destape yo vea todo completamente colapsado. Es mejor que tengas algunos rayones por fuera, es mejor que tengas algunos golpes por fuera, pero que por dentro, si te destapamos, si te abrimos, podamos decir, mira, hay rayones, hay golpes, pero mira, es verdadero. Es verdadero. Ahora, lo más interesante, hermanos, es de que el Señor dice que esta hipocresía algún día saldrá a la luz. Saldrá a la luz. Pero hay algo mucho más reconfortante para el creyente y es de que también sus buenas obras saldrán a la luz. El Señor sacará a la luz todas las cosas, dice. Y esta verdad es una advertencia para el falso, pero es una esperanza fiel para el verdadero.
Jesús dice, hermanos, con solemnidad, nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Hermanos, es una verdad que atraviesa todas las áreas de nuestra vida. Y realmente es con doble filo, porque hiere a aquel que es impío, porque sus obras saldrán a la luz. El Señor sacará a la luz todas sus obras, toda su hipocresía, todo lo que hace, pero es una bendición grande para el creyente, porque dice que sus obras, sus luchas, sus oraciones, su perseverancia, el amor que ha hecho por el Señor, las cosas que ha hecho por otros sin que nadie más se haya visto, aquellas cosas que solamente el Señor ha visto, las lágrimas que solamente el Señor ha visto, el Señor las pondrá también delante de todos y las mostrará a todos. Para el hipócrita es una advertencia tremenda. Para el que juega con el pecado, cree que nadie lo ve, pero debe recordar que Dios lo ve todo y que al final Dios sacará a la luz todas las cosas. El que usa quizás de palabras dulces frente a la persona, pero por dentro maquina cosas y maldice en lo secreto, eso saldrá a la luz y se ha de saber. Pero también aquel que es fiel, aquel que busca a Dios, aquel hermano que es sincero, sus buenas obras también serán vistas por todos. Es una advertencia fuerte para el hipócrita, pero es una bendición grande para el verdadero creyente. Saber que Dios tiene cuidado de todo. Saber que Dios no olvida la obra de tus manos. Eclesiastés 12:14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El juicio de Dios no se limita a lo visible. Lo que fue planeado en la mente, lo que fue susurrado en el rincón más oscuro del corazón, todas esas cosas serán traídas a la luz y expuestas. Dios no permitirá, hermanos, que la mentira reine para siempre. Todas las cosas saldrán a la luz. Puedes engañar a muchos, pero no puedes engañar a tu hacedor. Puedes mentir a muchos, pero no puedes mentir a tu hacedor. Puedes jugar con muchos, pero no puedes jugar con tu hacedor, con tu Dios. Es una esperanza, hermanos, para el creyente verdadero. Es una nefasta pérdida para el hipócrita, pero es una verdad muy dulce y un gran alivio para aquellos que andan en la verdad, para aquellos que caminan en la verdad. Dios ve tu oración, aunque nadie más la escucha, Él escucha tu oración, Él ve tu obediencia cuando nadie más te aplaude, Él ve tu integridad cuando podías haber engañado y haber ganado de más y haber salido beneficiado de la trampa. Él ve cuando tú resistes a estas cosas únicamente por obedecerlo a Él. Esas cosas saldrán a la luz también. Aquellas cosas que has dejado, dice Señor, dejaré esto para agradarte. Esas cosas saldrán a la luz porque solamente muchas veces tú y Él las saben. Obras preparadas de antemano por Él y se glorifica a Él y su nombre es exaltado en medio de todos los pueblos y no son trapos de inmundicia de ninguna manera si son hechas en Cristo nuestras buenas obras. Dios se acuerda de esas obras. Dios se acuerda de esas obras. El mundo puede olvidarse de las obras. Aquellos a quienes hemos servido pueden olvidarse de nosotros. Pueden olvidar lo que por ellos hemos hecho. Pero Dios no puede olvidar la obra de tus manos. Aquellas obras en las que tú has hecho y en las que Él ha sido glorificado. A veces sientes que todo lo... La verdad, hermanos, no teme a la exposición. Hace unos días decía, hermanos, que si algún día alguna persona llega a quedarse con tu móvil, llega a quedarse con tu computadora, pueda entrar, pueda mirar, pueda analizar todas las cosas y pueda decir, mira, es exactamente la misma persona que decía que era. Es exactamente como lo vimos. No es perfecto, pero mira, aquí hay una evidencia de lo que hemos visto. Aquí está en evidencia lo que es él, lo que es ella. Hermano, ten cuidado con las pizcas de levadura. Ten cuidado. Mira que el Señor no dijo, oye, tengan cuidado, un poquito de levadura está bien. No, el Señor dijo,
tengan cuidado con la levadura, que es la hipocresía. Lo que decimos en la intimidad, lo que decimos en nuestros pensamientos, eso revela lo que realmente somos nosotros. Lo que hacemos cuando nadie nos ve, eso revela lo que realmente somos nosotros. Hay personas que han luchado con pecados y siguen luchando con ellos sencillamente porque nunca se han atrevido a hablar con otras personas y decir, hermano, ayúdame, mira, me pasa esto. Debemos buscar la ayuda de otros, debemos buscar la ayuda de Dios, pero también debemos buscar la ayuda de otros para vencer con esto. No tratar de ocultar, no. El verdadero creyente no trata de ocultar, el verdadero creyente afirma y dice, mira, ten compasión de mí, ayúdame, Dios, ayúdame, hermano, ayúdame. Juan lo dijo claramente, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Hermano, no necesitas cubrir tu rastro. No temas a que alguien te descubra. No lleves una doble vida. No pretendas vivir de apariencias. Muchas veces cuando estamos en reuniones y hablamos y tenemos estas conversaciones que son una gran bendición, y doy gracias al Señor por ustedes, porque ustedes aprovechan estos espacios, y siempre les escribo, hermano, mira, yo sé que hay cosas, a veces hay cansancio, pero no desaproveches estos espacios, porque lo que se vive ahí realmente es muy, muy hermoso. El poder compartir, el poder escucharnos, el poder saber lo que está pasando. Eso, hermanos, es vida de iglesia. Cuando un hermano puede abrir su corazón, puede decir las cosas, eso es vida de iglesia. Y eso muestra que hay una genuinidad. Peligroso sería que todo estuviera perfecto. Siempre les digo, hermano, manejen un estándar bajo de las personas, bajo de las expectativas bajas. De esa manera, hermanos, van a evitar las decepciones. Hay tanta gente que ha estado de iglesia en iglesia porque están decepcionados. Y salen de aquí, van a otro y se decepcionan y su vida se basa en una decepción toda la vida. Esperan mucho de los hombres y esperan muy poco de Dios. No, tú tienes que ser al revés. Porque los hombres tienen levadura, pero Dios no. Confía en Dios. Más en Dios y menos en los hombres. Ahora, hay cosas que estás guardando en lo secreto, hermano, pensando que quizás nadie lo sabrá. Hay cosas que quizás haces y dices, bueno, está bien, nadie se está dando cuenta. Me estoy robando esto de mi trabajo, nadie se va a enterar. Hace unos días un hombre se burlaba de mí porque hay unas pequeñas cositas que son para hacer conexiones, para juntar dos cables en uno mismo, pero no se utiliza cinta aislante, sino que se utilizan esos que son como clips especiales para eso. Y tomé dos y le envié la foto y le digo, ¿será que me puedes regalar estas dos? No las quiero llevar sin tu permiso. Me dice, estás loco, ¿no? ¿Por qué preguntas eso? Da por hecho de que debería haberlas tomado sin necesidad de haber preguntado. Hermano, esas mínimas cosas. Hermano, ¿será que sería posible eso? Sobre todo tratándose de un creyente. Las horas de trabajo, la moral en el trabajo. A veces somos hipócritas, enseñamos a la gente, debes trabajar duro, debes hacer esto, debes hacer lo otro. A nuestros hijos, debes de ser un buen estudiante, y en el trabajo haciendo la hora, escondidos con teléfonos, nos pagan 2 horas, hacemos 40 minutos, llegamos tarde, nos queremos salir antes. Oye, hermano, espera. Eso es ser hipócrita. Eso es robar. Y los ladrones no heredarán el reino de los cielos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermano, no vivas en la oscuridad, no pongas máscaras. Si tenemos que orar, oramos. Si tenemos que llorar contigo, vamos a llorar. Si tenemos que gozarnos, nos vamos a gozar, pero no pongas máscaras. Cristo no está buscando perfección exterior. Cristo está buscando corazones que le amen verdaderamente. Y Él mismo sabe que nosotros caemos constantemente. Para el que vive con integridad es una promesa poderosa. Dios te vindicará. Dios te recompensará. Dios te honrará. Para el que vive ocultando cosas y viviendo en la oscuridad, esto es una palabra muy fuerte
que demuestra que en el juicio todas las cosas que has hecho saldrán a la luz. ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué mostrará la luz cuando la luz ingrese en ti? ¿Qué mostrará esa luz? Mostrará toda la fidelidad, mostrará algunas, las partes en las que has caído, pero las partes en las que te has mantenido y has luchado y tu lucha con el pecado y has vencido muchas de estas luchas por la gracia de Dios. ¿O mostrará más bien que mostraste integridad exterior, pero realmente por dentro estabas lleno de oscuridad? ¿Cómo nos encontrará la luz, hermanos? Cuando hablamos del juicio final, lo que enseñaba mi hermano Roberto, hay gente que se escandaliza. Hermanos, el juicio para un creyente es lo mejor que puede pasar. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. ¿Por qué temer? Hay organizaciones, grupos cristianos que el Apocalipsis, no toquemos Apocalipsis porque... No, Apocalipsis es hermoso, es un libro hermoso que muestra la fidelidad de Dios viniendo por segunda vez, de su Hijo, Cristo, viniendo por segunda vez a redimir a su iglesia. Para nosotros, esto es una buena noticia. Para los impíos, esto es un horror, una pesadilla. Por eso, hermano, no te escandalices. Tú estás en Cristo, tienes claridad de lo que Él ha hecho por ti, entiendes el Evangelio, gózate en saber que Él vendrá. Gózate en saber que Él vendrá. ¿Por qué razón compartir estas escenas de miedo, estas predicaciones de miedo, de terror? No tenemos que tener terror. Si no hay levadura en tu corazón, ¿por qué vas a temer? Examínate. Examínate. Y el tercer punto, hermanos, vive con integridad. Vive con integridad. No perfección, pero sí integridad. En la palabra latín integer o integer, que significa entero, completo, sin división. Una persona íntegra es sí misma, por dentro y por fuera, visible o lo invisible. Jesús, al advertir con la hipocresía, hermanos, de estos hombres, los acusa duramente porque exteriormente, hermanos, todo parecía perfecto, pero por dentro no amaban a Dios y no amaban a su prójimo. Y ese era el resumen de la ley, amar a Dios y amar al prójimo. Pero estos hombres exteriormente cumplían todos los requisitos, pero internamente estaban completamente perdidos. Estaban completamente descarriados, habían pervertido su camino. Vive con integridad porque el íntegro, hermanos, no necesita esconder nada. No necesita esconder nada. No tiene que fingir, no tiene que adornar, no tiene que fabricar una imagen artificial. Porque nosotros vemos, hermanos, por ejemplo, tanta superficialidad. Hoy en día encontrar una mujer natural es difícil. Tanta superficialidad, tanta... ¿Por qué, hermanos, no mostrarnos realmente cómo somos? Que algunas personas pueden decir, bueno, mira, sabes que hay muchas cosas en él, pero está ahí perseverando, está caminando. Es sincero, es sincero. Eso es ser honesto, eso es ser coherente. Cuando alguien planifica, cuando alguien dice quiere mostrarse, hay personas que hablan con lenguajes hasta angelicales, hermano, ya, ay, hermano. A veces uno se pregunta, ¿hablará así en su casa? ¿Sus hijos no le sacarán la piedra a veces? No tratemos, hermanos, de poner una máscara u otra. No, Señor, ayúdame. Mira mi situación. Mira mi situación, mira mi corazón. Escudriña mi corazón, como decía el salmista. Jesús no está interesado en la gente que aparente santidad, hermanos. No, Él no está interesado en eso. Él quiere gente que sea transformada en su corazón, que puedan amar, que puedan confiar en Él. La raíz de la hipocresía y el problema por el cual crece tanto en los hombres es porque los hombres tememos más a Dios y tememos más al hombre y no a Dios. Porque no tememos en la integridad a Dios, en lo que Dios puede ver en nuestros corazones, en lo que Dios puede ver dentro de nosotros, sino que queremos mostrarnos superficiales porque es lo que la gente puede ver. Oye, te importa tanto lo que la gente puede ver real, pero no te importa lo que Dios puede ver internamente. Eso es lo que te hace ser un hipócrita. Por eso el Señor le dice a estos escribas y a estos fariseos, a estos intérpretes de la ley, a estos fariseos, le dice, ustedes están preocupados por lo exterior, porque lo exterior es lo que puede ver la gente. Pero Dios que ve internamente sabe que ustedes están en oscuridad perpleja, completa. Creo que aquí en Suecia ha cambiado mucho eso y creo
En parte creo que aquí la gente no vive tanto de apariencias. O puede ser que sí, pero quizás no frecuento tales personas. Pero en Latinoamérica, donde venimos, la gente es muy dada a la apariencia, a comprar cosas, a mostrar cosas. Porque es muy importante lo que la gente pueda ver exteriormente. Pero eso no es lo que enseña el texto, eso no es lo que enseña Cristo. Lo más importante es lo que hay en ti, hermano, aquí adentro. Aquí adentro. De que temes más a Él y menos a los hombres. De que no te importa lo que piensen ellos, sino lo que piense Dios primeramente. De que para algunos eres un tonto, eres una persona que no aprovecha las oportunidades, pero para Dios eres una persona fiel. Para Dios eres una persona fiel. Tememos a ser juzgados, así que actuamos y ponemos apariencias. Tememos muchas veces a ser rechazados, así que fingimos para poder encajar en un grupo de amigos. Eres hipócrita porque vienes aquí, te sientas y escuchas la palabra de Dios, pero luego te vas y para encajar con tus amigos, olvidas a Cristo y lo metes en un bolsillo por completo. Es que yo quiero encajar aquí y aquí no les gusta a Cristo. Bueno, eres un hipócrita en ese sentido. Y por eso pones figuras y figuras y figuras y figuras. El miedo a los hombres nos lleva a construir una fachada espiritual, hermanos. Pero el alma se va vaciando por dentro. El autor de Proverbios escribió: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Hermano, examínate y pregúntate en ti mismo, ¿temo a Dios verdaderamente? ¿O temo más bien a lo que los hombres puedan pensar de mí? Muchas de las cosas que nosotros terminamos haciendo, las hacemos porque tememos a lo que un hombre pueda pensar. Lo haré así porque es que este hombre puede pensar esto, pero no realmente lo hacemos pensando, Dios no se agrada de esto, por lo tanto no lo haré. Muchos de nosotros terminamos haciendo las cosas porque si lo hago así, entonces esta persona se va a molestar. Hace unos días una hermana decía, hermano, me sentí mal porque iba a orar por los alimentos en una casa ajena y entonces me retraí de hacerlo porque el dueño de la casa no es cristiano y entonces, para no quedar mal, mejor callé. Tememos más a los hombres que a lo que Dios mismo pueda pensar. Hermanos, ¿cuánta gente hace falta más como aquel Daniel y sus amigos que dijeron, bueno, ¿sabe qué? Aunque pase esto, nosotros no doblegaremos. Churchill decía algo muy interesante, y aunque es un hombre que no fue cristiano ni nada, decía, ¿tienes enemigos? Te felicito. Eso solamente demuestra una cosa, que alguna vez has defendido algo con convicción. No hay nada más peligroso que las personas que quieren agradarle a todo el mundo. Nosotros no estamos aquí para agradarle a todo el mundo. Es muy peligroso cuando la gente quiere agradar a todo el mundo. Quedar bien con todo el mundo. No. Nosotros venimos para quedar bien con Dios, para glorificar a Dios. Aunque todos los demás rechacen lo que nosotros pensamos o la forma de obedecer a Dios que nosotros tenemos como cristianos. Sé íntegro. No vivas del aplauso humano. Ay, que voy a hacer esto porque qué ducti, míralo. No vivas del aplauso humano, hermano. Vive de lo hice bien para el Señor. Aunque todo el mundo crea que eres un tonto. Gloria a Dios. Debes tener coherencia. Debemos tener coherencia en lo que creemos y lo que vivimos. La integridad, hermanos, es sin doblez. Tratemos, hermanos, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en el hogar, en todas partes, hermanos. No perfección, pero sí, hermanos, sinceridad. Haremos esto de esta manera porque Dios lo ha determinado de esta forma. Muchos de nosotros, hermanos, en los trabajos, en las escuelas, en los lugares donde frecuentamos, la gente no puede enterarse de que somos cristianos sencillamente porque realmente no somos representantes dignos de exponer el evangelio. Y la gente, entonces, debido a la hipocresía de venir un domingo a la iglesia y luego presentarse allí, la gente dice, pero tú eres uno de ellos, ¿verdad? Se parece mucho al enfrentamiento que sufre Simón porque lo enfrenta y dice, pero tú eres Galileo, tú eres, no, de ninguna manera, no tengo nada que ver con ese hombre. Esa es la misma intención de aquellos que vienen a las iglesias, pero sus trabajos son demonios. Y por lo tanto, cuando se les dice, pero tú eres de ellos, no tengo nada que ver con ese hombre.
negando a nuestro Señor hipócritamente. Hipócritamente. Que lo que escuchas aquí, hermano, puedas ponerlo en práctica. Porque entonces de esa forma, aunque no creemos que por las obras podamos habitar en el tabernáculo santo de Dios en la eternidad, ciertamente el que anda en integridad y el que hace justicia y en el que Dios, la verdad de Dios habita en el corazón, es el que habitará allí. Ciertamente eso lo hará debido a la transformación del evangelio en su vida. Por lo tanto, únicamente aquellos que son íntegros, que hacen justicia, podrán estar allí en la eternidad con nuestro Dios. Dios no es hombre, hermanos. Y ese es el problema que tenemos nosotros, que aquí muchos de nosotros decimos, Dios pensará de esta manera, Dios está maquinando esto. No, Dios no es hombre, estás equivocado, estás haciendo de Dios un hombre. Dios no se impresiona con lo que los demás aplauden. Dios mira el corazón. Él escudriña el corazón. Él conoce si nuestra oración es sincera, si nuestra oración es repetida, si venir aquí es por fuerza, si venir aquí verdaderamente es porque lo amamos a Él. No puedes engañar esta verdad. Él no puedes engañar a Dios. Él conoce si nuestro servicio es por amor o si de alguna manera lo estamos haciendo para ser reconocidos. No puedes engañar a Dios. Pero Dios bendice cuando nosotros hacemos las cosas para su gloria, para que el nombre de Él sea glorificado. La pregunta que tengo para terminar, hermano, es, ¿estás viviendo con coherencia entre lo que crees y lo que haces? ¿Eres lo mismo cuando nadie te ve que cuando te ven? ¿Cómo te sientes tú, por ejemplo, al momento de que muchas de las cosas que tú crees y de que Dios se glorifica y enseña que son, por ejemplo, vanas, paganas, pecaminosas? ¿Cómo te sientes tú al momento de escuchar conversaciones? ¿Apoyas tú? ¿Te olvidas de lo que Dios ha dicho y entonces toma más bien lo de los demás? ¿La postura del mundo? ¿Estás preocupado más por agradar a los hombres que por ser aprobado por Dios? Porque el error de estos fariseos, hermanos, era precisamente eso, el ser agradado por toda la élite religiosa de la época. Haré esto porque el escriba me está enseñando que lo haga de esta manera. Por lo tanto, recitaré una larga oración, iré, ayunaré 2 veces a la semana, daré buenas limonas de lo que tengo. Me presentaré ante Dios, estaré allí parado para que todos me observen, pero realmente con un corazón vacío y muy negro y apartado de Dios. Mis hermanos, vivamos verdaderamente para Dios. ¿Algunos de ustedes han trabajado con máscaras? Sí. ¿Algunos de ustedes en sus trabajos han usado máscaras? Es horrible, ¿verdad? Después de muchas horas. Es horrible vivir con una máscara toda la vida, hermano. Es horrible. Quítate la máscara. Di, Señor, perdóname. Reconozco que hay mucha hipocresía en mi corazón. Límpiame, ayúdame a caminar en tu verdad. Ayúdame a poder respirar mejor, porque la máscara es agotadora. Jesús no busca admiraciones superficiales ni multitudes emocionadas. Es curioso, hermanos, que si ustedes miran el texto en el que estamos meditando, hay una multitud atropellándose. Y quiero que se lo imaginen en su cabeza. Hay una multitud atropellándose y el Señor, estas palabras se las está diciendo solamente a sus 12 ahí. Es decir, que la clave para ser un discípulo, en cierta forma, o lo que Cristo espera de sus discípulos, es de que tengan mucho cuidado de la levadura, de la hipocresía. Que sean sí, sí, no, no. Él busca discípulos auténticos. Algunos hermanos aquí los hemos visto. En muchas ocasiones son hermanos verdaderos, aman al Señor. Algunos momentos se han exaltado, pero sabemos que aman al Señor. Y eso no los define por completo su momento de exaltación. Sabemos que son auténticos creyentes, porque por lo menos tuvieron la sinceridad de mostrar lo que pensaban en algún momento y no quisieron poner una máscara y decir, todo está bien, quiero agradarlos a todos ustedes. Hermanos, mostrémonos realmente como somos. Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos permite examinarnos. Decirle, Señor, ¿hay levadura escondida en mi alma contaminando poco a poco mi fe? Señor, ayúdame. Estoy diciendo cosas en secreto que no podría sostener frente a alguien si realmente fuera confrontado. Señor, examíname a ver si verdaderamente estoy viviendo bajo la aprobación tuya o estoy esperando el aplauso de los hombres.
que aunque son preguntas incómodas, son preguntas incómodas, son necesarias y debemos hacérnoslas constantemente. ¿Está todo esto basado en la apariencia, en cómo me puedo ver, o realmente, hermanos? Podemos presentarnos ante Dios y decir: Señor, alumbra todo lo que hay. Todo te pertenece. Todo lo mío es tuyo, Señor. Ten misericordia de mí. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hermano, ten cuidado de la levadura. Ten cuidado de la hipocresía. Párate frente a Dios, habla con Él, reconoce lo que eres. Si necesitas ayuda, acude a un hermano. Con un hermano que tengas confianza, habla con él, pide que te ayude a orar. Los días miércoles, hermanos, nos estamos quedando algunos hermanos que tal vez quisieran hablar, que quisieran orar, que quisieran, aprovecha esos espacios. No me cansaré de decirles, hermanos, aprovechemos los espacios que el Señor nos ha dado como iglesia para la edificación mutua de su cuerpo. Que el Señor nos ayude, hermanos. Combatamos con todas nuestras fuerzas, hermanos, la hipocresía. Y si hay pecado en nosotros, reconozcámoslo y vivamos para Él. Amén. Que el Señor nos ayude, oremos.